Bienvenidos a Bilbao, a la Casa Madre, donde tendremos estos días 13, 14 y 15 de septiembre los cursillos de introducción a la bioética por el psicólogo Juan de Dios Serrano. Porque la bioética es una disciplina como muy densa, a veces compleja para nosotros mismos. La bioética, quien haya escuchado un poco de la bioética, pues sabéis que en los años 80, en los años 90, ha tenido mucha fuerza, ha tenido mucha presencia, ¿no? Pero si se dan cuenta, cuando la bioética surge, como veremos seguramente esta tarde, con diferentes modelos de pensamiento o posturas ante la vida, y no había una conciliación entre las éticas civiles y las éticas cristianas, que sería la nuestra, que es de donde emana lo que hacemos con la bioética. Cuando eso no ha ocurrido, la gente se ha cansado de la bioética. ¿Qué quiere decir que se ha cansado de la bioética? Que se han puesto a legislar. Y entonces, ¿qué hacen? Nos sacan leyes. La calle muchas veces confunde ética, moral y ley, y son cosas muy distintas. Como bien saben ustedes, a lo largo de toda la historia y ahora presentemente, pueden haber leyes que no sean éticas, ¿verdad? ¿Como cuál? La ley de la eutanasia, la ley del aborto. ¿Veis? El pueblo o el legislador o la política ideologizada no se meten ya en cuestiones éticas. Ni siquiera nos consultan, legislan. Esto tenemos que solucionarlo. Y además no se cortan. Es decir, hoy en día legislan y hacen leyes y nos cuentan que el pueblo las pide. Pero el pueblo no está pidiendo eso. El pueblo está pidiendo, por ejemplo, cuidados paliativos, que no hay cuidados paliativos en España. Es un porcentaje muy elevado de la gente que muere sin cuidados paliativos, que también nos dará tiempo a verlo aquí, que es lo que es los cuidados paliativos. ¿De acuerdo? Vale, entonces este es el contexto. Yo quería introduciros un poco el contexto ideológico en el que estamos, aunque sea un poco más denso, pero ustedes me van preguntando para que vean de dónde venimos, dónde estamos, por qué pensamos como pensamos, hablo en plural, ¿no? Es decir, por qué el pueblo piensa como piensa, por qué el relativismo, ¿no? Por qué esta necesidad, de alguna manera, de la posverdad. ¿Habéis oído el concepto de posverdad? ¿Un poquillo? ¿Vale? Se utiliza desde la política, se utiliza desde las redes sociales, es la producción de la verdad, se inventan la verdad, ¿vale? Pero bueno, siglo XXI, ¿cómo hemos llegado a esto? Vale. Miren, perdona, he pasado eso muy rápido. Ustedes tienen que saber que... ¿Saben cuál es el siglo de la Ilustración? Siglo XVIII, ¿no? Se le llamaba el siglo de las luces. ¿Saben por qué se le llamaba el siglo de las luces? Porque el hombre se apoya en la ciencia y en la razón para buscar la verdad. Quédense con una frase que le va a ayudar mucho a ver este paradigma. Hasta el siglo XVIII, la descripción del hombre y su relación con el mundo y con Dios proviene de esta frase. La esencia del hombre precede a la existencia. Hasta el siglo XVIII. Ahora veremos cómo en el siglo XVIII dicen lo contrario. Entonces, piensen ustedes que realmente cuando el hombre ha pensado sobre sí mismo, cuando el hombre se ha planteado quién soy yo, cuál es el sentido de la vida, para qué estoy aquí, tenía respuestas, ¿no? Antes de la existencia.
porque precedería la esencia. Hay una esencia del hombre que a priori nos dice quiénes somos. Y esa esencia es la revelada por Dios o por Cristo, que se hace Dios, que se hace hombre. Eso ya le da una definición al hombre, para la ética, para la política, para todo, para la ciencia inclusive. Siglo XVIII. Llega la Ilustración y quieren depositar pues todo lo que es, todas esas respuestas que hasta el siglo XVIII las daba Dios, pues lo depositan en el positivismo científico, en lo que la ciencia demuestra y en la razón. ¿De acuerdo? Para dar respuesta a los grandes interrogantes de la vida. En este contexto es donde surgen los maestros de la sospecha. Perdonad un poco por el exceso de filosofía, pero era necesario. Estos son los maestros de la sospecha, que no quieren decir que sean malos per se, pero son filósofos que empiezan a plantear Marx las ideologías, Nietzsche los valores morales y Freud el pensamiento racional con el inconsciente. Entonces, por eso se les reconoce como los maestros o la filosofía de la sospecha. Esto ocurre entre el siglo XVIII y siglo XIX, ¿de acuerdo? ¿Qué hace esto? Pues claro, derriba todo lo que teníamos construido anteriormente, porque estos tres personajes que son muy potentes en Europa y en el mundo entero, pues ponen pata arriba o plantean, si quieren, la duda sobre todo lo que hemos dicho hasta el siglo XVIII, siglo XIX. ¿Me siguen? Vale, ahí lo tienen. Marx, Nietzsche y Freud, en esas fechas donde ellos vivieron, ¿no? ¿Nuestra santa de cuándo era? Pareciera que eres más coetánea a Freud, ¿no? ¿No? Sí, ¿no? A Nietzsche, perdón. Nietzsche, sí, perdón. A Nietzsche. Nietzsche es un gran filósofo. Es decir, Nietzsche aparentemente parece ateo, pero se suele decir que no era ateo, ni era anticristiano. Nietzsche lo único que hace es filosofar sobre lo que encuentra en su época. Y por eso está esa famosa frase de Nietzsche. Nietzsche, que nos dice: Dios ha muerto. ¿Conocen esa frase? Pero no la conocen entera. Porque pone coma, Dios ha muerto, dijo Nietzsche. El hombre ha matado a Dios. El hombre ha perdido los referentes que tenía. Eso es lo que quiso decir Nietzsche con esta frase. No quiso decir que yo mato a Dios. ¿Me siguen? Vale. Bueno, Nietzsche plantea eso. Y Sartre, mucho más adelante, ya siglo XX, ahí tienen la frase que también describe donde dice, no. Eso que decían hasta el siglo XVIII, que la esencia precede mi existencia, eso es mentira.
La única verdad del hombre es que la existencia precede a la esencia. Aquí la hemos liado. Porque aquí vienes tú, existes y ahora te tienes que buscar una esencia. No la tienes. Y eso hace que surja el existencialismo. ¿Vale? ¿Me siguen? ¿Y el existencialismo por qué se define? Porque es individualista. Porque no tiene nada que ver con la otra frase de la esencia de Dios como amor hacia el prójimo y hacia la trascendencia me define, sino que yo como ser individual, independientemente de la sociedad, me tengo que definir. ¿Vale? Y estamos en el 1980, que es cuando muere Sartre. Pues estos pensamientos así simples, filosóficos, acuérdense, maestro de la sospecha, Karl Marx, Nietzsche y Freud, como referencia filosófica del siglo XX, que luego va a poner todo el panorama ideológico y todo el tipo de pensamiento y las raíces o la profundidad del relativismo están en estos dos autores, en Nietzsche y mucho más en Jean-Paul Sartre. Como saben, Jean-Paul Sartre fue un francés que ocupó cargos políticos, además de ser filósofo, con lo cual siembra el existencialismo. Y es el pensamiento moderno del siglo XXI que afecta a toda la esfera ideológica, social, ética y política. Por lo tanto, si se dan cuenta, esa filosofía o esa manera de ver la vida, pues ¿qué hacen? Pues que los discursos, los diálogos, cuando hablamos de cuestiones éticas, las depositemos en emociones, en estadísticas sociológicas, en positivismo jurídico, la biojurídica, lo que es legal, ¿vale? Y eso nos lleva al precipicio del relativismo, sobre todo del relativismo ético. Porque si se dan cuenta, cuando hablamos de relativismo, el relativismo solo afecta a la esfera ética casi. No hay, otras cuestiones no son relativas, pero todo lo ético, todo lo moral, se vuelve muy relativo. Este autor que os pongo ahí, porque os suene, es un filósofo moderno del siglo XXI, siglo XX y siglo XXI, porque muere en el 2017, Zygmunt Bauman, ¿no? Por si alguien quiere leer algo más sobre él, es recomendable. No sé si es alemán, no, polaco, perdona, creo que polaco, sí, sociólogo, filósofo, y él escribe un libro muy bueno que se llama La modernidad líquida. Y luego luego escribió un superventa, ya en el siglo XXI, que lo habrán oído por ahí, que se ha vendido muchísimo, que es el amor líquido. Él, como filósofo, describe la sociedad como una modernidad líquida. ¿Qué quiere decir líquida? Enfrentada a lo que es sólido. Dice, el hombre en el siglo XX no tiene nada sólido, es todo líquido, se disipa. Relativismo, pensamiento postmoderno, ¿vale? Y luego esa idea las traspasa al amor. Los seres humanos nos estamos relacionando sin solidez. Por eso quería poneros el autor para que lo tengan por si alguien quiere leer sobre su obra. Por lo tanto, el relativismo actual, el que nos encontramos, ¿qué nos dice? Nos dice que no hay verdades provisionales, que no hay verdades absolutas, solamente hay verdades provisionales. Una forma realmente que es parecida al escepticismo. Ni creo ni dejo de creer, pero no hay verdad. Usted no me diga que hay verdad. Y se restringe, como hemos dicho ya anteriormente, a la ética. Aunque si pensamos bien qué es el relativismo, no puede ser una doctrina. Ortega y Gasset decía que el relativismo es suicida, ¿no? Porque si se aplica a sí mismo, se mata, ¿no? Si tú dices que todo es relativo, cuando nos encontramos en la calle con las personas que dicen, no, todo es relativo,
Todo es en función del color, como lo miremos. ¿Vale? Esa es tu teoría. Si todo es relativo, lo que tú dices también es relativo. Con lo cual, es un acto suicida intelectual. ¿Entienden? Este es el ejemplo del acto suicida del relativismo, que no tiene mucho fundamento. ¿Vale? Las incoherencias graves que tiene el relativismo, que parece muy fuerte, parece que muy multitudinario, pero el relativismo se cimenta, como hemos dicho, en la ética y se cimenta en un pensamiento muy líquido y muy débil. ¿Cuáles son las causas del relativismo? Pues después de la Ilustración, después de que el ser humano deposite la verdad sobre lo que es en la razón y en el positivismo científico, eso hemos dicho que ocurre en el siglo XVIII. ¿Qué pasa luego? 2 guerras mundiales, ¿no? Totalitarismos, nazismo, fascismo. Entonces, por eso también eso hace germinar el relativismo, porque dicen, debemos evitar los horrores que hemos pasado los seres humanos después de la Ilustración. No pueden haber verdades y no pueden haber razones absolutas. Porque esto no ha llevado a la guerra. Si se fijan, es una realidad para el hombre a lo largo de la historia que lo ideológico nos mata. Lo ideológico nos enfrenta. Cuidado con el mundo de las ideas. El último día veremos la cosmovisión de lo que es la dimensión espiritual, ¿no? Cuando decimos, ¿qué es la dimensión espiritual del ser humano? Pues los filósofos de la espiritualidad, Francesc Torralba, por si les suena, que es español, no describen la espiritualidad con 3 patas: el mundo de los valores, el mundo de las creencias y el mundo de las ideas. ¿Vale? Pero lo ideológico es lo más peligroso que tenemos. Bien. Por lo tanto, para evitar el totalitarismo, carece de sentido afirmar una verdad objetiva. Los relativistas dicen, no podemos decir que hay verdades objetivas, ni que hay verdades, porque esto nos echa a pelear unos entre otros. Por la experiencia que habían tenido en el siglo XIX y siglo XX con las 2 guerras mundiales. Por lo tanto, se defiende la tolerancia y la libertad con el relativismo. Es decir, la libertad y el ser tolerante es lo que tenemos que tener, tenemos que tolerarlo todo. Y eso hace que se convierta el fenómeno de la tolerancia intolerable. Si tú no practicas el relativismo, no son tolerantes contigo. Te dicen que seas tolerante, pero en el momento que tú dices que el relativismo es pensamiento débil, te expulsan. Entonces, si se dan cuenta, es una ideología el relativismo, o si quieren una disciplina o una doctrina, aunque a Ortega no le gustaba llamarle doctrina, diabólica. La palabra diabólica viene del griego, que significa dividir. ¿Vale? Entonces esa es la connotación del relativismo, nos divide y nos hace intolerantes. ¿Quién se dio cuenta de estos? Pues una de las grandes cabezas que hemos tenido en el siglo XX. Joseph Ratzinger, ¿no? Que mirad qué sencillo lo explica él con una sola frase, todo lo que yo llevo aquí media hora intentando a vosotros explicaros, ¿no? Tiene una cabeza privilegiada nuestro Papa Benedicto XVI, cuando el relativismo moral se absolutiza en nombre de la tolerancia, los derechos básicos se relativizan y se abre la puerta al totalitarismo. Mira qué brillantez, ¿no?, en esta frase, porque si se dan cuenta, el relativismo surge como necesidad de salir del totalitarismo, de que no ocurra el fascismo,
que no ocurra el totalitarismo, ¿de acuerdo? Con esa idea surge el relativismo y dice Ratzinger, no, cuidado, que esto va a llevar esto nos lleva otra vez al totalitarismo, ¿no? Bien, ¿cuáles son los riesgos del relativismo? Pues fundamentalmente que vale opinar cualquier cosa, es un mundo de subjetividad, el relativismo de los valores o el relativismo ético, y le quita el valor o la verdad profunda del hombre. Es decir, el hombre ya no es un ser en sí, sino un ser para mí. ¿Recordáis? El existencialismo individualista. El hombre dice, no, yo soy para mí, yo no soy un ser en sí. Si se dan cuenta, esta esfera de relativismo, eso está en la calle, ¿no? Porque cuando, no sé si han visto alguna vez algún debate sobre el aborto o algún debate sobre la eutanasia, ¿lo han visto? Los debates son infructuosos. ¿Por qué? Porque la gente dice, pues yo opino que la mujer tiene derecho por encima de todo. ¿Y tú quién eres, piltrafilla, para opinar eso? ¿Qué valor tiene tu opinión? Porque si tu opinión no está fundamentada, argumentada racionalmente, no tiene valor. Pero no han engañado, porque no han dicho una mentira muy gorda, que hay que respetar las opiniones. Hay opiniones que no son respetables, que hay que tolerar que la gente piense diferente a nosotros. Lo absolutamente respetable es la persona, pero no la opinión. Esto es una confusión del pensamiento posmoderno. A mí hay palabras que me dan mucho miedo en el siglo XXI, que es la palabra tolerancia, la palabra respeto, porque se han utilizado en un contexto ideológico y, si quieren, político, en el cual no se cimientan en la verdad de lo que somos. Se cimentan en la subjetividad de lo que cada uno cree ser, ¿no? Ese es el escenario que tenemos. Cualquiera de vosotros, de vosotras, o cualquiera de nosotros puede ir al registro y decir que es una mujer. Yo puedo ir al registro y decir que soy una mujer y me registran como mujer, sin más cuestionamiento. Nadie me puede cuestionar que esté loco, que se me haya ido la cabeza o que quiera una subvención del Estado. No, el derecho tuyo a decir lo que eres, ¿le suena eso? Eso se llama la ideología de género. La ideología de género, ¿qué hace? Confundir el sexo con el género y cargarse el concepto de sexo, que es un concepto óntico, es un concepto del ser, filosóficamente hablando. Si yo me cargo eso de la ideología de género y digo que lo único que hay es género, pues claro, el género es subjetivo. Cada uno dice, esto parece una locura, esto lo contamos, yo qué sé, hace otro siglo, no sé ustedes lo que piensan, ¿no? Pero es que yo me estoy escuchando y parece que estoy en una película de ciencia ficción, pero no estoy en una película de ciencia ficción, es que esto es así. Es que un adolescente, esto es como psicólogo, un adolescente dice que es un XY cromosómicamente, sus gametos XY, dice que soy mujer y la sociedad le tiene que decir, sí, eres mujer, ni te lo cuestiono. Esto es muy loco, ¿no? ¿O no? Pues esto es lo que ocurre. Entonces, para nosotros enfrentarnos dialécticamente, se entiende, o desde el amor, mejor aún, a estas cuestiones, tenemos que conocer estos vericuetos. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo hemos llegado a esto, ¿no? La pregunta sería, ¿cómo hemos, después de la tradición que nosotros tenemos, antropológica, filosófica, donde teníamos una esencia que nos describía, cómo hemos llegado a esto? Y te lo venden con esos términos que vamos a ver de la posverdad,
como libertades, como derecho. Es que, vamos a ver, es que esto no vaya de creencias, es que no va de religión, de nuestra religión, nuestra religación con el otro, nuestra capacidad trascendente, no va con eso. Es que España está presumiendo de ser el país con más derechos y libertades. ¿De qué? ¿De vida o de muerte? ¿Qué derechos estamos? ¿No? Entonces, esto no... Y yo siempre haría un esfuerzo porque esto no es una cuestión más allá de que nosotros tengamos grandes respuestas, que nos la da nuestra religión, pero nosotros podemos confrontar sin esas grandes respuestas a todo eso. Podemos confrontar simplemente con la racionalidad, con la sensatez si quieren, con la capacidad intelectiva y volitiva del ser humano, inteligencia y voluntad. Y la tercera pata, la conciencia, que no tiene que ser solamente religiosa. Esto sí se puede enfrentar. ¿Derechos en qué? ¿En qué hemos ganado en derechos? ¿Por qué presumimos de ser uno de los países europeos con más derechos y libertades? ¿Porque tenemos una ley de aborto a cualquier periodo de gestación? ¿Porque tenemos una ley de eutanasia donde nos cargamos a más vulnerable y más débil? ¿Donde tenemos una ley de ideología de género que permitimos cambiarse de sexo a cualquier persona? ¿Porque tenemos una ley que protege a los matrimonios que no son matrimonios? ¿En eso somos derechos en libertades? ¿Eso es vida o eso es muerte? ¿Eso es cultura de vida o eso es cultura de muerte? Los relativistas no les interesa, porque sus argumentos son estos, ¿no? No les interesa discutir esto ni hablar esto. Si discutimos en esto nos descalifican, te dicen que eres un beato, te dicen que eres religioso, te dicen que esto es lo que dice la Iglesia, porque sus argumentos son así. No hay una moral reconocida para todos, se debe reconocer que cada quien tiene derecho a su opinión, en cuestiones de moral las discusiones no llevan a nada, los valores son subjetivos, por ello cualquier valoración es aceptable. Claro, piensen en esto, en el siglo XXI estamos diciendo que los valores son relativos, son subjetivos. Esto es tremendo, ¿no? En una cultura que es profundamente individualista, narcisista, consumista, materialista. Claro, por eso os decía al principio, ante este panorama, que a la sociedad no le queda otra cosa que legislar, sacar leyes, para poner aquí un poco de orden, ¿no? Y se creen que están dando respuesta a una necesidad humana, pero no están dando una respuesta a una necesidad humana, están dando una respuesta al caos que fomenta el relativismo, ¿no? O el no pensar, ¿no? Por lo tanto, el relativismo moral hace imposible distinguir entre lo justo y lo injusto, entre lo bueno y lo malo, porque todo es subjetivo, y es como un narcótico, ¿no? En el fondo, Erich Fromm, Viktor Frankl, ¿le suena a Viktor Frankl? El hombre en busca de sentido. Autores, incluso Freud, que también ha salido como maestro de la sospecha, plantearon el miedo a la libertad, porque decían, esos tres autores dicen lo mismo, al fin y al cabo, son de la misma escuela, y nos dicen, el ser humano, el hombre tiene miedo a la libertad. ¿Por qué tiene miedo a la libertad? Porque tiene que responder, porque tiene que ser responsable, porque la libertad sin responsabilidad es libertinaje, y libertad sin responsabilidad no va a poder existir, ni responsabilidad sin libertad, ¿no? Por lo tanto, tenemos otra vez aquí Simon Bauman, que es el autor que yo le digo como descripción sociológica de esa modernidad líquida, y mira, nos dice, hemos olvidado el amor, la amistad, los sentimientos, el trabajo bien hecho, lo que se consume y lo que se compra son sedantes morales para tus escrúpulos éticos, que son ninguno, ¿vale? Esto lo dice en el 2012, 5 años antes de morir. Bien,
Por lo tanto, la libertad sin ética, la libertad sin responsabilidad, he dicho que era libertinaje, porque es la lógica egoísta. Moral, religión, conducta, eso pertenece a la privacidad, a la libertad, al autocontrol. Si no hay juicio crítico, si no le damos a la población que tenga un juicio crítico sobre esa privacidad, sobre esa libertad, sobre ese autocontrol, pues nace el individualismo, el libertinaje, el descontrol moral, que tenemos ahí, el hedonismo y todo eso. Ahí en la esquina superior, yo no sé si están ustedes, pero le pongo, ese es el título realmente de un libro, bestseller, de autoayuda, que lo compran todos nuestros jóvenes, y no tan jóvenes. Miren el título. Es un título poderosamente del siglo XXI, ¿no? Es decir, sanamente egoísta. Hay que tener valor, ¿no? Para hacer un oxímoron tan tremendo, ¿no? Sanamente egoísta. ¿O encaja bien eso en vuestra mente? ¿Se puede ser sano egoístamente? Pues esto es lo que se vende. Esto es lo que hay en la calle. Esto es lo que tiene la gente. Claro, yo ahora últimamente, bueno, yo procedo, a mí realmente me han formado los hermanos de San Juan de Dios. Yo creo que no es casualidad de que mi nombre sea Juan de Dios. Podría haber sido Ramón. Sí, se lo cuento. Porque Priego de Córdoba, es un pueblecito al sur de Córdoba, que es donde yo nací. Había un hospital que lo llevaban unas monjas, que era el Hospital de San Juan de Dios, que tenía anexa una iglesia, que es la iglesia de San Juan de Dios. Mi madre se puso de parto el 5 de enero y yo, como estaba muy a gusto, no quería salir y no salía hasta el 7. Claro, y ella, mi madre ha tenido 9 embarazos y 7 hijos. Tuvo 2 fallidos, ¿no? Como la gente antigua. Todavía tengo a mis padres vivos. Yo soy el más pequeño de 7 hermanos. Bueno, yo nací, mi madre se encomendó, tenía allí en el paritorio, tenía un santo, y mi madre se pensaba que era San Ramón Nonato. Se encomendó a él y le dijo, si sale bien el niño, le pongo su nombre, San Ramón, te pongo Ramón. Claro, se encomendó a él, le rezó, ella pensando que estaba rezándole a San Ramón Nonato, total, y vino una monjita y le dijo, y mi madre prudentemente le preguntó, este es San Ramón, ¿no? Porque le voy a poner, y dice, no hombre, este es San Juan de Dios, que tenemos la iglesia en obras. Ahora, pues ya, de ahí viene mi nombre, ¿no? De ahí viene mi nombre. Luego, curiosamente, pues estudié psicología y empecé a trabajar en el psiquiátrico de Málaga, de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, pero yo en el psiquiátrico, con tantos psiquiatras y tanta medicación, no me encontraba muy a gusto y salí a una plaza en Córdoba de cuidados paliativos, dentro de la Orden de San Juan de Dios. Eso hace 20 años. Entonces, desde ahí es donde tuve la suerte de formarme con los muertos. Y me gusta decirlo así, porque no hay que tener palabras tabú. A la muerte, yo no puedo entender la vida sin la muerte. La muerte da significado a la vida y la vida da significado a la muerte. Y tuve esa suerte, muy jovencito, de acompañar a morir a mucha gente que yo veía que sus familias, su esposa, sus hermanos, sus hijos, tenían miedo a verlo morir. Y tenía que entrar un profesional al cual pagaban, sin vínculo afectivo, digamos, a cogerle de la mano en el momento agónico, ¿no? Para mí eso fue una enseñanza, como siempre digo. Para mí eso fue un regalo de cada uno de los muertos que se murió conmigo, ¿no? Realmente. Pero también fue una reflexión profunda de decir, ¿qué sociedad estamos creando que no se atreve a abrazar
al vulnerable, que no se atreve a vulnerar a su muerto, ¿no? Siempre recuerdo cómo en ese estudio que hice de la muerte después para poder escribir el libro, que lo tienen por ahí ya, ¿no? Pues algo que me llamó mucho la atención, que yo desconocía, pero que ustedes conocerán. Antiguamente los cementerios se ponían en el centro de las ciudades, ¿lo recuerdan? No, todavía hay ciudades que en el centro está el cementerio. Eso está muy bien pensado, porque el ser humano dice, en el centro, para que todos los vivos cuando vayan por las tiendas a comprar, digan, ahí va a terminar tú, que nadie se escape. Si se dan cuenta, ahora qué hacemos, un polígono a escondidas y con chimeneas que chorrean humo para arriba. Los crematorios, los tanatorios, hemos quitado la muerte. El ser humano de hoy en día no quiere la muerte, por eso nosotros, los que estamos cerca o los que trabajáis con vuestros enfermos, con vuestra asistencia, sois testimonio de vida y de muerte. Sois testimonio, estáis con los muertos, ¿no? Aunque parece un tema tenebroso, pero es apasionante desde el punto de vista testimonial. Es decir, acompañar a los muertos, enterrar a los muertos, eso es profundamente espiritual. Porque todos los que hayáis, vosotras que habéis tenido experiencia seguramente de acompañar a muertos, hasta el más, digamos, que haya tenido una vida de moral distraída, o la persona más pobre intelectualmente o espiritualmente, sale ese hálito espiritual en un momento determinado, ¿no? Me decían a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, cuando estáis allí con ellos a solas, sale la pregunta espiritual, sale. Y al final es un testimonio. Yo no sé por qué estoy contando esto, ¿verdad? Ha salido así, ¿no? O sea, no. Porque yo quería hacer la reflexión del miedito que da. Yo cuando voy a dar charlas a adolescentes, a jóvenes, pues claro, tengo que meterles las cosas un poco para que me compren, ¿no? Pues si no, no te compran. Y yo le digo a ellos, digo, mirad, chavales, no olviden nunca una cosa. Somos animales de abrazos. Somos animales de abrazos. Con ese chascarrillo, que es una tontería, fundamento el amor. Fundamento la necesidad de interdependencia. Fundamento la necesidad de cuidado. Fundamento la necesidad de vulnerabilidad y de debilidad. ¿Por qué? Porque somos animales de abrazos. No somos seres autosuficientes. Eso lo pensó Hitler leyendo a Nietzsche, el superhombre. No somos seres autosuficientes. Los psicólogos modernos, que se han cargado toda la antropología humana, dicen, la dependencia, es muy mala la dependencia afectiva. ¿Lo han oído alguna vez? El apego familiar, la dependencia. Está chalado el psicólogo. Está muy loco el psicólogo. ¿Por qué? Porque no podemos escapar a nuestra interdependencia. El sabernos vulnerables nos mueve a dos asuntos, a pedir ayuda y a dar ayuda, a ser generosos y a ser menesterosos. Con lo cual ahí se fundamenta toda la ética cristiana, en la interdependencia, en la misericordia, en la caridad. Ahí está fundamentada. Entonces, no entendida, y para que vean que me despisto, pero poco, no entiendo estos libros que se vendan tanto, sanamente egoísta, ¿no? Porque sanamente egoísta contradice tanto lo humano. Y yo decía, y ahora que me dedico un poco a acompaño también a personas a morir dentro de lo que es la consulta privada. Yo tengo una consulta privada entonces me suelen mandar todos los enfermos porque no hay psicólogos, no hay personas que acompañen a morir, digamos, desde el punto de vista profesional, ¿no? Entonces los oncólogos o algún médico pues que me conocen, pues me mandan pacientes a acompañarlos en el proceso de enfermedad oncológica o el proceso de muerte o asesorarle, todo eso. Pero aparte de eso también hago terapia de pareja, ¿no?
parece una paradoja, pero no lo es, el amor y la muerte. El amor matrimonial, quiero decir. Eso es el chiste que yo le hago a ellos. El amor y la muerte es muy parecida, ¿no? El amor y el matrimonio, ¿no? ¿No decía eso el Papa Francisco, el pobre? Pues, bueno, hago mucha terapia de pareja y es sorprendente el concepto de amor matrimonial o de pareja, si quieren, que hay en la calle sin la otra cara de la moneda. ¿Cuál es? ¿Cuál es su lema? Si es el que me ha inspirado a mí. Si es el que me inspira a mí para hacer terapia. Muchas veces. Amor y sacrificio. Es un binomio. Es un binomio. Y lo hemos separado. Allí se te sienta la mujer, madre de 3 hijos, harta de un marido que no le hace ni caso, que solamente le gusta el tenis y el fútbol. Es que ahora tengo derecho yo a ser feliz. Sanamente egoísta. ¿Entiende? Y esto se ha popularizado muchísimo. Entonces, al final, ¿qué tipo de amor estamos consumiendo realmente? Un amor líquido, un amor que no es sólido. Estoy contigo mientras sienta. Cuando deje de sentir, ya no estoy contigo. ¿No? Por eso de cada 10 matrimonios hay 8 divorcios. En España, ¿eh? Sean católicos, sean civiles. En estas cosas que he hecho en la vida, que he hecho muchísimas cosas, he hecho muchas periciales de nulidad matrimonial. Saben ustedes lo que es la nulidad matrimonial, ¿no? Entiendo. ¿Sí? Para el Tribunal de Sevilla, Córdoba, Málaga y Granada. Entonces ahí en las nulidades ven el concepto de amor que se maneja, ¿no? Y ves, eso lo llevo yo haciendo de los años 90 y gradualmente vas viendo como las parejas que te vienen a solicitar la nulidad, bueno, que te los manda el tribunal para que tú le des la valoración psicológica, realmente dices, es que se está perdiendo el concepto de amor. Esto no es amor, es que no hay amor. Si no hay sacrificio, no hay amor. Es imposible. Es imposible. A lo mejor, no sé, muchas veces yo me planteaba, y esto es lo que me gustaría que discutiéramos o habláramos o reflexionáramos entre todos, porque también me aportan ustedes a mí, a ver si es que no hemos sabido vender, perdón porque utilice esta palabra, pero a ver si no hemos sabido comunicar el amor y sacrificio. Y la gente piensa que el amor es sadomasoquista, ¿no? Desde esta formación que tienen, porque cuando tú dices amor y sacrificio, pues eso no es amor. Entonces, ¿amor qué es? Que tus sentimientos te revoloteen y tú estés al amparo de tus sentimientos. ¿Qué es la fidelidad? Otro pilar para el amor, mantenerme en la decisión tomada. En los momentos de tormenta, en los momentos de crisis, en los momentos dificultados. No sé, pero para mí, desde que le conozco yo a ustedes, que todavía no he averiguado por qué motivos la he conocido, pero estoy en ello, espiritualmente hablando. Pero es fascinante recuperar, por lo menos para mí ha sido fascinante, recuperar un verdadero sentido del amor y sacrificio. Y me maravilla que ustedes tengan eso como lema. Es un lema muy potente. Era de la Santa, ¿no? Pues se tienen que sentir muy orgullosas, porque si algo se necesita en el siglo XXI, es un amor de sacrificio, en todas las esferas. Si queremos salir del relativismo, del libertinaje, de toda esta moral líquida, no es que tengamos que volver a lo antiguo. Tenemos que renovarnos profundamente en el amor y sacrificio. ¿Y saben cuál creo? Lo mismo me equivoco, y ustedes tienen más experiencia que yo en este lema. Pero ¿saben cuál puede ser el mejor antídoto, la mejor vacuna
del amor y sacrificio. Algo fundamental que también tenía vuestra santa, la alegría. Claro, yo tenía un director espiritual que decía, un cura triste es un triste cura. Una monja triste es una triste monja. ¿Hasta cuándo vamos a estar los cristianos tristes? Nos metemos todos y sálgase el que pueda. Yo sé que ustedes son más alegres que yo. Y llevo aquí no llevo ni 24 horas y me ha contagiado la alegría que tienen. Y que vibran, ¿no? Porque al final la alegría se vibra. Es decir, al final la alegría es una emoción, ¿eh? Y según los neurólogos, se crea en el ambiente, ¿no? Vibramos en ese ambiente. Esto se trabaja mucho en paliativos. Eso como lo vamos a tocar el último día, me meteré más en eso. Pero es importante, es decir, parece magia, parece esoterismo, parecen cosas modernas de la New Age, nada más lejos de la realidad. Las emociones, por unas neuronas que se llaman las neuronas especulares o neuronas espejo, ¿no? ¿Saben cuáles son esas neuronas? Las primeras que tiene el ser humano. Si ustedes tuvieran guarderías, que no las tienen, ¿no? Todavía. Sí. Es que estaba viendo si estaban despiertas. Los niños tienen un ramillete entero de neuronas espejo. Es fácil, así. Y el niño hace, sonríele al niño, y el niño sonríe. Llora, y el niño llora. Esas son las neuronas espejo, las que contagian emociones. Si sabemos esto neurológicamente, esto es una técnica que no tenéis que leer más libros de acompañamiento y de psicólogos raros y cosas. No, no. Esto es una técnica que tienen que... Es decir, ustedes entran a una habitación y la emoción que entren en esa habitación de ese enfermo, de esa familia, en la asistencia que ustedes hagan, la emoción ustedes la pueden revertir. Porque seguramente habrá una emoción de miedo, de irritabilidad, de rencor incluso, de culpabilidad. Si yo entro con la emoción más poderosa que tenemos los seres humanos, que nos lo dicen nuestros peques, que es la alegría, ¿qué hago? Empezamos a respirar alegría. Eso es así. Esto es matemático, bueno, neurológico si quieren, ¿eh? Y esto no es magia. Entonces, pero bueno, volviendo a vuestro lema, yo creo que tenemos que recuperar y tenemos que pensar y tenemos que repensar, porque tenemos las herramientas, amor, sacrificio, atravesado por la alegría, para que sea convincente. Si es un amor sacrificio triste, no lo vamos a comprar ni nosotros mismos. Bien, pues seguimos avanzando. Por lo tanto, esto es un resumen de lo que es el relativismo. Es una ideología, subjetivo, cada cual tiene su ética, circunstancial, no tiene sustento, verdades consensuadas y la exigencia de tolerancia o de consenso, que son dos palabras malvadas o diabólicas en el sentido de dividir, ¿vale? Y esto pues recrea al final que cuando nosotros decimos, o cuando algún estudioso dice, vivimos en una sociedad relativista, pues dice, bueno, cada uno según el cristal por donde mira, ¿no? ¿Cuáles son las respuestas al relativismo? Pues, para que ustedes tengan respuestas, se utiliza un discurso éticamente débil para fomentar lo permisivo, todo está permitido. Si todo vale, nada vale nada. Lo que es verdad para uno no es verdad para otro, se podría aplicar a las decisiones que conforman la conducta, pero no a los principios éticos que te hacen tener esas conductas, ¿vale? Entonces, eso intelectualmente revela la debilidad del relativismo en ese pensamiento débil. Otra respuesta al argumento contra el relativismo es que existen los derechos humanos. Los derechos humanos surgen como consecuencia, en los años 50, de las dos guerras mundiales, ¿no? Y decir, oye,
vamos a establecer todos unos derechos humanos que estemos todos aquí anclados, luego los veremos. Y son los valores comunes para todos esos derechos humanos, no son algo negociable, no pueden dejarse a la decisión de la mayoría, no es una cuestión, lo que vote la mayoría, no. Esto no tiene nada, la democracia no tiene nada que ver con el relativismo. Pues no dependen de lo que decidimos acerca de eso, sino de lo que en realidad somos. No dependen de lo que nosotros decidamos, sino de lo que en realidad somos, que es la verdad del hombre. Vale, entonces, hago una pregunta, ¿no?, para ver si me la contestan ustedes, ¿no? ¿Cuál es la mejor respuesta que podemos encontrar nosotros al relativismo? ¿Le doy una pista? ¿Le suena un chico polaco? ¿Karol Wojtyła? ¿Le suena? Es la mejor respuesta. La mejor respuesta al relativismo. Esta encíclica décima de San Juan Pablo II, la conocerán, Veritatis Splendor, otra de las cabezas grandes intelectuales del siglo XX-XXI, Karol Wojtyła. Pues quien quiera saber más respuesta al relativismo, es una encíclica dedicada específicamente a destripar, mucho mejor de cómo yo lo he hecho, el relativismo, donde habla de dónde surge, donde habla de cómo podemos responder. Es la décima encíclica de Juan Pablo II, para mí una de las que más me gustan, Veritatis Splendor, el esplendor de la verdad, y es totalmente recomendable porque seguramente cuando saldría pues le echarían un vistazo, pero por si quieren recuperarla, porque es un gran tratado realmente tanto filosófico como teológico y eclesiológico sobre el relativismo. ¿De acuerdo? Creo que este buen hombre beatificó y canonizó a vuestra santa, las dos cosas. Vale. Y la puso en una gran plaza en Roma, en un gran patio, ¿no? La imagen, que es una imagen bellísima, que la tienen abajo, ¿no?, pintada. Bien. Pues eso, ¿cuál es la confusión actual? Y en esto lo absolutamente respetable son las personas, no sus opiniones. Porque la confusión actual de hoy estamos en el subjetivismo irracional. Cada quien tiene derecho a su opinión. Es cuestión de gustos. Se debe respetar a los quien tienen ideas diferentes a las nuestras, la tolerancia. Todas las opiniones valen, las fundadas y las no fundadas. Mi verdad es mi verdad, no existe la verdad, ¿vale? Pero no, las opiniones deben fundamentarse en argumentos sabios, racionales, científicos y universalistas. Y nosotros lo único que tenemos que respetar por encima de todo son las personas, aunque tengan una opinión diabólica, maléfica o enfrentativa o de guerra. Pero no podemos caer en ese subjetivismo irracional, ¿vale? Ya Arthur Schopenhauer lo decía, en suma son muy pocos los que piensan, pero todos quieren tener opiniones. ¿Y qué otra cosa les queda más que tomarlas de otros en lugar de formárselas por su propia cuenta? Y dado que esto es lo que sucede, ¿qué puede valer la voz de cientos de millones de personas? La libertad de expresión, pero sin tener que pensar. Y Emilio Lledó, a mí me llama la atención que siempre se habla, y con razón, de libertad de expresión. Es obvio que hay que tener eso, pero lo que hay que tener principal y primariamente es libertad de pensamiento. ¿Qué me importa a mí la libertad de expresión si no digo más que imbecilidades? ¿Para qué sirve si no sabes pensar, si no tienes sentido crítico, si no sabes ser libre intelectualmente? Esto es lo que está ocurriendo hoy en día con nuestros jóvenes. Si no se forma en el juicio crítico, no se hace pensar, no se hace, a ti eso es muy de Facebook, ¿no? En Facebook la gente pone frasecitas, ¿no? Y esta utilización de las frases es perverso, porque yo empiezo a pensar como esas frases. No, las frases son para que te hagan reflexionar, no para que las repitas como un papagayo, porque no las has interiorizado.
no ha hecho pensamiento crítico, ¿vale? Bueno, hemos aproximado al relativismo. Vamos a pasar así por encimilla del concepto de posverdad. Yo aquí le traigo a Michel de Foucault. Michel de Foucault es un filósofo, una persona singular que se lo carga todo, ¿vale? Michel de Foucault es francés y cuestiona de que no hay verdades, de que solamente hay poder. Y a través del poder nos controlan el pensamiento, básicamente. ¿Me siguen? Eso se junta con las ideas construccionistas posmodernas. ¿Qué es la construcción? ¿Bien? Cuando escuchen el construccionismo, que también es el final del siglo XX, siglo XXI, que crea el pensamiento posmoderno. ¿Qué es eso? Construir la realidad. ¿Vale? La realidad no existe y la construyo yo. ¿Cómo la construyo? Pues lo primero que hago es cuestionamiento de la sabiduría, del conocimiento. La realidad es una construcción. Crítica hacia la noción de verdad absoluta, universal y objetiva. La critico, no existe la verdad absoluta, ni objetiva, ni universal. El conocimiento y las realidades son construidas socialmente. Utilizo el lenguaje para dar significado a la realidad. Los problemas y las soluciones toman significado dentro de un contexto dialógico y social. Y las personas tienen identidades múltiples que se forman y transforman en la interacción social. Con lo cual, estamos en los albores. Lo he pasado muy rápido porque simplemente quería ver el construccionismo, Michel de Foucault, que este filósofo francés, que el poder crea e impone la verdad para sujetar a los sujetos. En eso estamos, ¿no? Y ahí es donde surge, mira, otra frase de Nietzsche, que habla del miedo a la libertad o el miedo a la responsabilidad, ¿no? Estamos en un mundo donde surge la posverdad. Este concepto, que no sé si lo habrán oído, pero es un concepto muy ligado al mundo de Internet, de las nuevas tecnologías y de las redes sociales, que se trata de crear opinión pública o de crear verdades a través de las emociones. ¿Me siguen? Entonces, ¿cómo lo hago? Pues, por ejemplo, si yo presento en la tele un caso de un señor que pide la eutanasia y apelo a las emociones y todo eso, al final sale un médico diciendo tenemos que ser compasivos, tenemos que ser misericordiosos y tenemos que darle una muerte por compasión, ¿qué están haciendo? Están justificando la eutanasia con los mismos argumentos que nosotros utilizamos para los cuidados. ¿Se dan cuenta? El fin no justifica los medios, nunca. Es un principio ético básico. Pero si se dan cuenta, la posverdad lo que hace es manipular la verdad a través de las emociones, de lo compasivo, apelando, igual que hacen los políticos para el voto, apelan no al intelecto, porque saben que la gente no piensa. Apelo a las emociones. La posverdad construye la verdad con diálogos a través de las emociones, ¿vale? Funcionamiento de la posverdad. Los hechos objetivos son menos influyentes. Lo que ocurre objetivamente es un hecho objetivo de que ese señor que sale en la tele, si le ofreciéramos cuidados paliativos, dejaría de pedir la eutanasia. ¿Por qué esto es un hecho objetivo? ¿Porque yo lo creo, que soy sierva de Jesús? No. Porque en Oregón, porque en Bruselas, porque en Holanda, que son los países donde primero se ha aprobado la eutanasia, a medida que se han ido implantando unidades de cuidados paliativos, las peticiones de eutanasia han bajado o se han borrado. Eso es un hecho objetivo, ¿no? Entonces, la posverdad no le interesa el hecho objetivo. Cuando la gente dice como argumento,
para el aborto, que veremos el aborto, las cifras que hay en España, que es espeluznante, espeluznante. Pero claro, al final nosotros tenemos que tener misericordia por la mujer que aborta, porque no ha tenido un contexto que le diga la verdad. Ha tenido un contexto donde le han dicho que eso que tiene ahí es como un grano y es suyo y que si quiere se lo puede quitar. Han obviado el hecho científico, repito, el hecho objetivable científico de que cuando los dos gametos se unen hay un nuevo ser. Óvulo y espermatozoide. Eso se obvia. Y se contraargumenta, no, es que no es persona. Vale, ¿hasta cuándo no es persona? Bueno, no es persona hasta que haga la primera comunión. ¿Hasta la primera comunión? ¿Veis? Pensamiento débil. ¿Cuándo es persona? No, a la tercera semana es... vale, a la tercera semana es persona, pero ¿por qué es persona? No, es que persona es un concepto jurídico... Vale, pero es un ser independiente... Sí. Bueno, independiente no, depende de la... Bueno, depende, claro, la naturaleza. Pero es un ser igual que la madre, no, es un ser independiente, con gametos diferentes. Y si quieren, es la potencia de un individuo, ¿no? Si queremos utilizar términos aristotélicos. Es la potencia. Todo eso se obvia. Si se dan cuenta, todo eso se obvia en el discurso del aborto. Eso se discutía, no sé si lo recordarán ustedes, en los años 80, en los años 90. Pero ya en el 2000 no se habla de eso. Se habla del derecho de la mujer. Y el padre fuera. ¿El padre qué tiene que ver en esto? Es mi cuerpo. Yo decido sobre mi cuerpo. Y el padre, no, que el padre no. ¿Os dais cuenta? Este es el panorama que tenemos con el aborto. ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué bioética podemos hacer ante este panorama de la posverdad? ¿Cuál creen? Aunque nosotros aquí demos bioética, utilización de las redes sociales, encausa la opinión pública, pensamiento débil binario, blanco y negro, no hay matices, producción de la verdad, generan consensos y se manosean diluyendo el significado de palabras tan importantes como vida, justicia, igualdad, género, sexo, verdad, bienestar, sociedad. Eso es la posverdad. Nosotros, ante ese ejemplo de eutanasia que yo le he dicho, ante el ejemplo del aborto, actualmente, por lo menos, en eso me tienen que ayudar ustedes. Yo creo que ya ha pasado creo, me puedo equivocar. Yo he estado en ese movimiento de bioética en España, de los años 90, el 2000, donde había comité de ética asistencial, luego lo veremos esta tarde. Pero ya no estamos en ese tiempo. Ya no se quieren sentar a hablar con nosotros. ¿Me entienden? Ya no tenemos púlpitos. Ya no tenemos... No nos dan cabida en los debates. A mí me han llamado del Parlamento andaluz porque pertenecía a una asociación de bioética de Córdoba para dar nuestra opinión sobre la ley de muerte digna. Pero eso era el 2003 o el 2002. Ya no me llaman. Sobre todo de escucharme la primera vez, ya como además. ¿Me entienden? ¿Cuál es la mejor respuesta bioética? La tienen en su hábito. El testimonio.
el testimonio. Nuestro testimonio tiene que ser de amor, de sacrificio, de alegría, de vida. Y dando respuesta, como decíamos ayer, ¿no? Dando respuesta al mundo de la vulnerabilidad, a la asistencia de los enfermos, a la asistencia de la gente que no tiene que comer, dando respuesta. Ese es nuestro mayor testimonio bioético. No se olviden, ya hemos perdido, es decir, Karol Wojtyla, San Juan Pablo II, Joseph Ratzinger, que son dos grandes intelectuales que, como ustedes saben bien, son los pilares del Concilio Vaticano II realmente. Hicieron un gran trabajo intelectual para intentar romper todo eso que hemos visto esta mañana, ¿no? Luchar contra eso, con argumentos de peso, y ahí están, ¿no? Uno santo y el otro sigue escribiendo. Pero estamos en unos tiempos de modernidad líquida, que no quieren sentarse a hablar con nosotros. Solo tenemos una opción, que es la opción del testimonio. Yo, acercándome un poco a su santa, para intentar averiguar por qué os conozco, por qué os he tenido que conocer, pues me he sumergido este verano en su santa, ¿no? Y yo veo en su santa matices de una persona iluminada en el mundo. Iluminada en el sentido, lo estoy diciendo desde el punto de vista que no la llevo en el corazón todavía como ustedes. Creo, lo mismo está ahí metida y no me he enterado. Pero tienen que pensar una cosa, es decir, ella tenía una clarividencia profundamente, parece que estaría hablando hoy, ¿no? Tú lees cosas de ella, de la santa, y son cosas que auguraban, ¿no? Eso de cuando dicen, nuestro instituto es cristocéntrico. Es brutal que eso lo diga en el siglo XIX, ¿no? El siglo que no. Ahora sí que hace falta. A lo mejor antes no hacía tanto falta. Quiero entender. Pero claro, cuando yo digo, ¿cuál es la mejor respuesta bioética? Su hábito, vuestro testimonio. ¿A imagen de quién? De Cristo. Porque miren, Jesucristo, el Cristo histórico, cuando llega realmente, el contexto social que hay es muy parecido ahora. ¿Y él qué hace? ¿Qué hace? ¿Cómo lucha contra los relativistas, contra los fanáticos? ¿Cómo lucha contra los judíos ortodoxos? Con testimonio. Y vuestra santa os dice, nunca olviden que vuestro instituto es cristocéntrico, ¿no? Y eso es, para mí es una iluminación, o por lo menos la interpreto así, ¿no? Para nuestros tiempos, ¿no? Poner la figura de Cristo en el sentido de testimonio vivo en un mundo hostil en el cual que nosotros nos podemos preparar mucho en conocimientos, en ética, en bioética, pero al final, si no tienes amor, si no tienes sacrificio, en el siglo XXI nadie te va a mirar, nadie te va a mirar, ¿no? Hay una imagen que no sé cómo se sienten ustedes sobre la película que tienen de su santa, pero a mí me gustó muchísimo, a mí, yo la vi, y hay una imagen, no sé si lo recuerdo, una escena donde creo que ella entra, o una de las hermanas entra, no, ya no lo recuerdo bien, y el enfermo era hostil, ¿no? Y era agresivo, y cómo gradualmente ella se lo gana, ¿no? Y el enfermo le dice, lleno de rabia, pero es que no entiendo por qué haces eso. Y es más, te trato mal y mejor me tratas. Esa escena está en la película así, ¿no? Eso es bioética. Eso es bioética. ¿Cómo luchamos contra el aborto? Con vida.
con alternativas, con apoyo a las madres, con apoyo profundo a las madres, que normalmente son desestructuradas, con que entiendan que es un... No lo van a entender porque le dimos el razonamiento intelectual o bioético que yo enseñé sobre el aborto. Lo van a entender porque nosotros acogemos a esa vida y acogemos a su vida. La eutanasia, igual. Nadie se quiere morir. Nadie se quiere matar. Todo el mundo tiene derecho a protestar y decir, me quiero morir, no quiero pasar por este calvario. Derecho a pataleo tenemos, pero eso no está en el profundo del espíritu. Si tú le ofreces calidad de vida, ¿cómo se va a querer morir? Cuando tú preguntas a la gente, o bueno, piénsenlo en ustedes, ¿tienen miedo a morir? Me tienen que decir sí. Y ahora le digo yo, vale, vamos a penetrar un poco, vamos a profundizar a ese miedo, ¿qué miedo es real? Es miedo a sufrir, no es miedo a morir. ¿Me siguen? Realmente todos tenemos miedo a sufrir, ¿verdad? A que tengamos una muerte dolorosa. Pero no tenemos miedo a morir, realmente. También tienen ustedes experiencias de cuando acompañan a personas a morir, hay un momento en que ellos, en paz, y es fascinante, ahí es donde yo veo el halo del espíritu, en una serenidad absolutamente increíble, se entregan, ¿verdad? Así, ya está. No. Le falta decir, ya está todo hecho. Le faltaría decir, ¿no? Pero es alucinante. Entonces, nuestra mejor bioética, y lo que yo, después de mucho pensar, qué es lo que os puedo transmitir a ustedes, para que les sirva de utilidad, es reflexionar en qué contexto estamos, pero sobre todo convencernos y autoconvencernos mucho más como comunidad viva de que somos bioéticas andantes. Y el hábito blanco que ustedes llevan es un símbolo, es un significado, en un mundo que necesita símbolos para entender conceptos profundos. A lo mejor hace 30 años no hacía falta el hábito, o hace 40 o hace 50, pero hoy sí, porque el mundo se mueve por Instagram, por TikTok, por Facebook. La gente ya no tiene pensamiento, las generaciones... ¿Hay alguien que haya nacido en los 90? Qué mayores son, ¿no? ¿Pero esto qué es? ¿Nadie ha nacido en los 90, a partir de los 90? ¿Hermana? ¿Usted? ¿Hay alguien de los 90 o no? Los 90 son los millennials, ¿no? El 2000, el 90 son los 1000, el 80 y los 70 somos, yo soy de los 74, 60, baby boom, 70, la transición, o los 80, la movida, los 90, los millennials, el 2000 es un cerebro que era analógico hasta el 2000. Pero el cerebro de la gente que ha nacido a partir del 2000 es digital. Prueben a darle una revista a un niño de la guardería. ¿Lo han probado? O una foto en papel. Hacen así. Háganlo. Háganlo. El niño va a ser así. Va a intentar. Sí, hasta lo hacemos nosotros. Con alguna foto revista. Es decir, eso neurológicamente se llama, nosotros tenemos un cerebro analógico, por analogías, por símbolos. Ellos tienen un cerebro digital, por imagen. Entonces, neurológicamente,
nuestra calle, nuestra gente, nuestras ovejas, si quieren. Es decir, porque aquí no hay que volverse muy locos. Es decir, aquí hay que tenerlo claro. Nosotros tenemos una buena noticia que dar, que es lo que significa evangelio, ¿eh? Y esa buena noticia, pues la tenemos que hacer imagen, con símbolos, con testimonios. Y eso es bioética.